Durante varios meses hemos estado estudiando el libro de Daniel, y si hay algo que espero que se haya evidenciado a medida que hemos observado su vida y su carácter, es que Daniel era un hombre muy ocupado. Este hombre no fue un monje recluido en un monasterio dedicado a la vida contemplativa, no. Desde muy joven hasta llegar a ser un anciano, Daniel vivió una vida muy intensa, llena de responsabilidades y sumamente ocupada. Siendo apenas un adolescente de unos 15 años de edad, fue llevado cautivo a una tierra extraña, lejos de su familia, lejos del templo alrededor del cual giraba su vida religiosa, y de inmediato fue introducido en un programa de estudio en el que estuvo inmerso por 3 años. Tan pronto concluyó su entrenamiento, fue reclutado para trabajar en la corte del rey Nabucodonosor, y en pocos meses fue puesto como gobernador de toda la provincia de Babilonia y como jefe supremo de todos los sabios del reino, dice en Daniel capítulo 2, versículo 48. Más adelante, en el capítulo 4, unos 20 años más tarde, lo vemos ocupando la misma posición como consejero real. Y así continuó Daniel en sus funciones como hombre de Estado hasta la caída del imperio babilónico en los días del rey Belsasar y el ascenso del imperio medo-persa al poder mundial. Eso ocurre al final del capítulo 5, cuando Daniel era ya un anciano de unos 80 años de edad. Y en el capítulo 6 vemos que Daniel continuó siendo un alto funcionario gubernamental durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Por casi 70 años, este hombre mantuvo una posición de preeminencia, sirviendo a 4 reyes distintos que en sus días dirigieron los destinos de las naciones más poderosas de la tierra. Daniel era un hombre muy ocupado. Sin embargo, a pesar de las promociones que recibió en la administración pública, a pesar del ambiente pagano en el que vivió, de las intrigas palaciegas que tuvo que sortear en el desempeño de su labor, a pesar de sus múltiples responsabilidades como estadista y de los niveles de influencia que alcanzó a lo largo de su vida, Daniel permaneció siendo un israelita fiel. Cuando llegamos al capítulo 9 del libro, que comenzaremos a estudiar en el día de hoy, encontramos a Daniel de rodillas delante de Dios, intercediendo fervientemente a favor de su pueblo. A estas alturas, Daniel pudo haber sido un hombre soberbio, acostumbrado a mandar y a recibir pleitesía. Pudo haberse contaminado con el paganismo reinante en Babilonia y haberse olvidado de su pueblo después de tantos años en el exilio. Pero lo que descubrimos en el capítulo 9 es un hombre controlado por su devoción a Dios y por su amor por el pueblo de Dios. Estos 70 años de exilio no habían podido apagar su anhelo de que los cautivos de Israel regresaran a su tierra, de que Jerusalén fuera restaurada y la religión del antiguo pacto otra vez practicada. Y no era simplemente un espíritu nacionalista lo que dominaba el corazón de este hombre. Era un profundo interés por la gloria de Dios y la verdadera adoración, que en el antiguo pacto estaban íntimamente relacionadas con la ciudad de Jerusalén. Noten cómo Daniel oraba en el capítulo 9, en el versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Ven el énfasis de Daniel?
Versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y hermanos, si hay algo que a mí me ha chocado enormemente al estudiar este capítulo, ha sido precisamente ese último comentario del versículo 21. Dice que Gabriel viene a él volando con presteza como a la hora del sacrificio de la tarde. Mis hermanos, Daniel llevaba unos 70 años fuera de Jerusalén. Y durante todo ese tiempo el templo no había funcionado como lugar de culto. Y sin embargo Daniel menciona aquí el sacrificio de la tarde, algo de lo que él no participaba desde que tenía 15 años de edad. 70 años han pasado y este hombre estaba pendiente todavía de los requerimientos del culto de adoración a Dios, como si él los hubiera estado practicando durante 70 años. Imagínese por un momento a un creyente que es tomado cautivo, un cristiano, y llevado a una nación donde no hay iglesia donde adorar, y allí permanece prisionero por 70 años. Y durante todo ese tiempo, este hombre está pendiente del horario de cultos de su iglesia. Cada domingo en la mañana, cada domingo en la tarde, este hombre mira su reloj y medita en el hecho de que Dios ha prometido hacerse presente en medio de su pueblo, y en su espíritu Él está presente en su iglesia. Cuando llega el tiempo de la celebración de la Cena del Señor, este creyente medita en el significado de esta ordenanza y hace memoria junto al pueblo de Dios del precio que Cristo pagó por nosotros, como si Él estuviera allí. Y así semana tras semana, mes tras mes, año tras año, durante 7 décadas. Queridos hermanos, el amor a Dios se encuentra íntimamente relacionados con el culto de adoración a Dios. Un hombre que toma a la ligera los servicios de adoración instituidos por Dios, está tomando a Dios a la ligera. Cuando el apóstol Juan se encontraba en el exilio por causa de su fe en la isla de Patmos, donde no había iglesia, nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. No tenía una iglesia donde adorar, pero allá en la soledad de aquella isla, lejos de sus hermanos en la fe, este hombre recordaba que el domingo era el día del Señor, el día que él había apartado en el nuevo pacto para que su iglesia se presentara delante de él en adoración. Daniel amaba a Dios y por eso amaba la verdadera adoración a Él, y anhelaba de todo corazón ver ese culto plenamente restaurado. Esa es la carga de su oración en Daniel 9. Fue ese mismo espíritu el que movió a un judío exiliado a escribir en el Salmo 137, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Castígame, oh Dios, si me olvido de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén está íntimamente asociada con el culto de adoración a Dios. Daniel nunca olvidó Jerusalén, ni lo que esa ciudad representaba. Los altos puestos, la pompa del mundo no habían minado su celo y su devoción por la gloria de Dios. Y eso es lo que manifiesta claramente en esta oración que comenzaremos a estudiar en el día de hoy. Este capítulo 9 de Daniel, posee dos grandes divisiones. La primera, del versículo 1 al 19, encontramos allí la oración de Daniel. Y en la segunda, los versículos 20 al 27, encontramos la respuesta de Dios a la oración de Daniel. Daniel ora por la restauración de su pueblo en cautiverio,
Y Dios le envía como respuesta una revelación asombrosa sobre el futuro del pueblo de Israel. La famosa profecía de las 70 semanas, uno de los pasajes más difíciles de todo el Antiguo Testamento, y cuidado, si no es uno de los pasajes más difíciles de toda la Biblia. Es mucho lo que se ha escrito sobre esta profecía de las 70 semanas, no solo por las dificultades exegéticas del texto, sino también por la enorme importancia que tiene esta profecía en el plan redentor de Dios y de manera particular en el futuro del pueblo de Israel. Pero hermanos, debemos tener mucho cuidado, que no pongamos tanta atención a la profecía contenida en este capítulo, que restemos importancia o pongamos de lado por completo la oración que sirve de marco a la revelación de esta profecía. La oración de Daniel en los primeros 19 versículos de este capítulo es un ejemplo, es un modelo al que debemos mirar una y otra vez si queremos aprender como creyentes lo que significa luchar con Dios en oración. Y mi hermano, yo te vaticino algo. Cuando nosotros veamos esta oración, es muy difícil que no sintamos vergüenza. Es muy difícil que no sintamos vergüenza. Que Dios use esta oración para enseñarnos a nosotros lo que realmente significa orar. He aquí, hermanos, el secreto de la vida espiritual de Daniel. Como decíamos en un sermón anterior, Daniel fue un hombre que vivió una vida extraordinaria, descansando en medios ordinarios. La lectura de la Biblia y la oración. La lectura de la Biblia y la oración. Si queremos alcanzar una mayor altura espiritual en nuestra vida cristiana, debemos aprender a orar como Daniel. Y eso es lo que espero que veamos al estudiar estos versículos 1 al 19 del capítulo 9. En la mañana de hoy vamos a concentrarnos en las circunstancias que rodearon esta oración y que Daniel describe en los versículos 1 al 3. Daniel capítulo 9, versículos 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hay tres aspectos aquí en cuanto a las circunstancias de esta oración a las que yo quiero llamar vuestra atención. Sin embargo, yo había pensado que hoy en la mañana iba a poder estudiar los 3 versículos, pero ocurrió que estudiando la primera parte del versículo 1, no pude salir de allí. Así que, hermanos, hoy vamos a ver la primera circunstancia, el tiempo en que Daniel elevó a Dios esta oración. El domingo próximo, si el Señor lo permite, entonces vamos a ver las otras 2 circunstancias que hay aquí, la ocasión que motivó la oración y la preparación de Daniel para esta oración. Vamos a ver en primer lugar, y solamente en esta mañana, el tiempo de esta oración. En los versículos 1 y 2, Daniel nos dice que fue en el primer año del reinado de Darío. Este Darío es el mismo que aparece al final del capítulo 5 y a principios del capítulo 6, el cual fue colocado sobre el reino de los caldeos por Ciro el Grande, cuando el imperio babilónico cae delante de los medopersas. Ahí realmente quien tenía poder era Ciro. Ciro coloca a Darío como rey solamente sobre el reino de los caldeos. Por eso dice en el versículo 1, Darío que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. ¿Cuándo ocurrió eso? En el año 538 antes de Cristo.
Y ese dato nos revela al menos dos cosas en cuanto al tiempo en que Daniel elevó esta oración delante de Dios. Por un lado, que Daniel tenía unos 80 años de edad en ese momento, tal vez 83. Y por el otro, que Daniel se encontraba en uno de los periodos más intensos y ocupados de toda su vida. Vayan tomando el cuadro. 80 años de edad, tal vez 83, y no retirado jugando golf. No. Uno de los años, por si acaso, yo no tengo ningún problema en que alguien se retire y juegue golf. Estoy diciendo simplemente que esa no era su situación. Uno de los años más intensos y más ocupados de toda su vida. Ese fue el año en que Darío lo colocó como gobernador sobre todo el reino, junto con otros dos gobernadores. Y debemos suponer que esa transición de un gobierno a otro, de Babilonia a los medopersas, trajo consigo presiones adicionales sobre Daniel. Ese fue el año en que fue echado en el foso de los leones. Ese fue el año en que recibió las revelaciones que estudiaremos más adelante en los capítulos 11 y 12 del libro, y la revelación que recibió en este mismo capítulo. Fue un año intenso. Y sin embargo, aprendemos del capítulo 6, versículo 10, que es en la misma fecha que Daniel 9, que Daniel continuaba su costumbre de apartarse 3 veces al día para encontrarse con Dios en oración. Y eso sin contar todas las ocasiones en que seguramente este hombre elevó su alma a Dios en oración para que el Señor le ayude aquí y allá durante el día. He aquí un hombre sumamente ocupado, dedicado a responsabilidades de enorme trascendencia, pero aún así manteniendo el hábito de encontrarse con Dios 3 veces al día en oración. Si había alguien que hubiese podido presentar excusas que sonaban válidas para dejar de orar, ese era Daniel. Ya estoy muy viejo y muy cansado para poder concentrarme en la oración. He trabajado demasiado por demasiado tiempo y sigo muy ocupado aún. Hace rato que debí de estar retirado y pensionado, pero todavía estoy sometido a mucha presión. No tengo el tiempo ni el ánimo para orar. No, Daniel no era la clase de hombre que pone esta clase de excusa. Durante toda su vida había forjado el hábito de presentarse delante de Dios en oración 3 veces al día, a pesar de sus múltiples ocupaciones, a pesar de sus enormes responsabilidades como hombres de Estado, a pesar de vivir en un ambiente pagano donde nadie le oraba a Dios. ¿Cuántas personas deseaban ver a Daniel cada día? ¿Cuántos? ¿Cuántos papeles él debía firmar, examinar cada día? ¿Cuántos reportes Daniel debía escuchar como gobernador para luego tomar decisiones de trascendencia? ¿A cuántas reuniones de gabinete este hombre tuvo que asistir? ¿Cuántas? Daniel era un hombre muy ocupado. Muy ocupado. Pero eso no impidió que fuera también un hombre de oración. Más aún, precisamente porque era un hombre tan ocupado y con tantas responsabilidades, Daniel sabía que él no podía permanecer alejado del trono de la gracia por mucho tiempo. Queridos hermanos, es en los momentos de mayor ocupación cuando el creyente necesita más de la gracia capacitadora de Dios. Si tienes muchas responsabilidades sobre tus hombros, mi hermano amado, tú necesitas más urgentemente acercarte a Dios en oración. Creo que fue Lutero que dijo una vez: hoy tengo un día muy ocupado, así que voy a apartar las primeras 3 horas de la mañana para orar. Hoy tengo un día muy ocupado,
necesito apartar las primeras 3 horas del día para orar. Tú eres un hombre ocupado, eres una mujer muy ocupada, tú necesitas sabiduría para las decisiones que debes tomar diariamente, necesitas de la fortaleza que viene de Dios para vencer las tentaciones que seguramente vas a enfrentar y todas las presiones que van a venir sobre ti. Las muchas ocupaciones no son una excusa para dejar de orar. Más bien deberían poner más peso y urgencia en nuestro corazón para buscar el rostro de Dios en oración. Mientras más ocupados estemos y más responsabilidades tengamos, más desesperadamente necesitamos de aquella gracia que viene de Dios al creyente por medio de la oración. Como alguien dijo una vez, el problema con nuestra falta de oración no radica en nuestro horario. Mi hermano, no te engañes a ti mismo con esa mentira del diablo. Mi hermana, no te engañes a ti misma con esa mentira. El problema de nuestra falta de oración no radica en nuestro horario, ni en nuestra falta de tiempo. Es en nuestros deseos y nuestra voluntad. Somos nosotros quienes escogemos nuestras prioridades. Somos nosotros quienes decidimos el orden en que vamos a colocar los distintos elementos que componen nuestra agenda. Somos nosotros. Si oramos poco es porque no consideramos la oración como algo de suprema importancia. Si oramos poco es sencillamente porque vemos la oración como algo secundario, como una pérdida de tiempo, como algo opcional en nuestras vidas como creyentes. Daniel sabía que él no tenía la opción de dejar de orar, porque él conocía sus debilidades y sus limitaciones. Sus muchas responsabilidades no le permitían alejarse por mucho tiempo del trono de oración. Mi hermano, la próxima vez que te veas tentado, y no lo digo solamente por ti, lo digo también por mí, y Dios lo sabe, que antes de predicar este sermón a vosotros, le pedí al Señor de corazón que lo aplicara en mi propia vida. Yo no estoy hablando por otros, estoy hablando también por mí. Mi hermano amado, la próxima vez que quieras excusar tu falta de oración porque tienes una agenda muy ocupada, recuerda el ejemplo de Daniel. Más aún, si tu corazón engañoso quiere presentar esa excusa para convencerte de que tú no puedes orar, entonces trae a tu mente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios encarnado y estando en medio de las más grandes presiones y ocupaciones, siempre encontraba tiempo para apartarse a buscar el rostro de Dios en oración. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. No puedo leer aquí el capítulo 1 completo, pero yo los invito en sus casas a que lean el capítulo 1 de Marcos, sobre todo los versículos que anteceden al 35. Y ustedes van a ver que el Señor Jesucristo tuvo días muy ocupados. Sin embargo, dice en el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En el versículo 34 se nos dice que toda la ciudad estaba agolpada a la puerta de la casa donde Cristo estaba la noche anterior, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Pero en el versículo 35 dice, levantándose muy de mañana. ¿Qué implica eso? Implica dos cosas. En primer lugar, implica que aunque Cristo tenía cosas importantes que hacer, sanar a los enfermos, en un momento dado dijo, se acabó el tiempo, yo tengo que irme a dormir. Porque él se levantó, evidentemente se había acostado. Habían enfermos allí, tantos como para que Cristo se pasara la noche entera sanando enfermos
Sí, porque dice en el versículo 36, le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Toda esa gente que se quedó pendiente la noche anterior estaba otra vez a la puerta esperando sanidad de parte de Cristo. ¿Qué nos enseña eso? Que Cristo era un hombre que se movía por prioridad. Y él sabía, primero, que debía darle descanso a su cuerpo, y en segundo lugar, que él tenía que levantarse temprano para encontrarse con Dios en oración. Y para eso debía acostarse temprano. Lucas, capítulo 5, versículo 16. En el versículo 15 dice que su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El Hijo de Dios encarnado se apartaba a lugares desiertos y oraba. Capítulo 6, versículo 12. En el contexto de la elección de los 12 apóstoles, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y hermano, yo me preguntaba en estos días, en esta semana, meditando en ese versículo, ¿qué habrá estado Cristo orando? La noche entera orando. ¿Qué fue lo que pidió? Y yo no creo que sea especulación de mi parte pensar que el Señor Jesucristo cogió apóstol por apóstol y comenzó a orar por cada uno de ellos, porque conocía de cada uno de ellos sus debilidades. La noche entera orando a Dios. ¿Saben por qué? Porque él tenía una decisión importante que hacer al otro día. Lucas capítulo 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Versículo 28 de ese mismo capítulo. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 41. Y saliéndose fue como solía, esa era su costumbre, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta honesta. Mi hermana, déjame hacerte una pregunta honesta. ¿Estás realmente tan ocupado, tan ocupada, que no puedes sacar tiempo para orar? ¿O será que no le estamos dando la misma importancia crítica a la oración que le daba Daniel y nuestro Señor Jesucristo? Y debo confesar, queridos hermanos, que no fue fácil para mí exponerme en esta semana a un tema como este mientras me preparaba para predicar este sermón. Cuán humillante resulta contemplar a dos hombres tan ocupados, con responsabilidades tan cruciales sobre sus hombros, buscando intensamente el rostro de Dios en oración. Un hombre que no ora en medio de sus ocupaciones se está comportando como un ateo en la práctica, como si no hubiera un Dios al cual clamar, como si no tuviera necesidades que suplir, pecados que confesar, sabiduría que pedir. El hombre que no ora a menudo está diciendo a Dios, yo no te necesito, yo puedo llevar mi vida por mí mismo. ¿Cuánta necesidad tenemos de comprender más plenamente nuestra necesidad? ¿Cuánta necesidad? ¿Cuántas decisiones debemos tomar cada día? Decisiones que algunas son cruciales y tienen repercusiones. Cada día, bregando con los hijos,
bregando con el negocio, bregando con mi propia vida. ¿Cuántas decisiones, cuántas tentaciones debemos enfrentar? ¿Cuánto consuelo necesitamos experimentar en medio de las circunstancias aflictivas que llegan a nosotros cada día? ¿Cuánta necesidad de la gracia de Dios? ¿Cuánta necesidad de su misericordia? ¿Cuánta necesidad de la presencia de su Espíritu obrando con poder en nuestros corazones? Y Dios ha decretado suplir esas bendiciones a sus hijos por medio de la oración. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 4, versículo 2? No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8, dice el Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y ese texto está en el contexto del Sermón del Monte. Cuando un creyente lee el Sermón del Monte, lee las bienaventuranzas, lee lo que Cristo requiere de cada uno de sus hijos. Un creyente sincero y honesto se pregunta: ¿y cómo puedo yo vivir a la altura de este sermón? ¿Cómo puedo? Cristo dice: pedid y se os dará. No es al inconverso que el Señor le está diciendo eso, es a los creyentes. Pedid y se os dará. Pedid aquella gracia que viene de Dios para que puedan vivir a la altura del Sermón del Monte. Pero no es suficiente, hermanos, que comprendamos nuestra necesidad. Hay creyentes que saben que deben orar. Hay creyentes que ven su necesidad, pero tienen una vida pobre de oración. ¿Por qué? Porque no basta con ver nuestra necesidad. Debemos apartar un tiempo específico en nuestra agenda para acercarnos a Dios en oración, y luego manejar nuestro horario a la luz de ese compromiso. Si queremos levantarnos temprano para orar, bueno, entonces tendremos que acostarnos más temprano. El tiempo que hemos apartado para encontrarnos con Dios en oración debe gobernar nuestra agenda. Si queremos acercarnos a Dios en oración durante el día, y yo no estoy hablando de esa oración que hacemos cuando vamos en el carro, caminando o haciendo oficio en la casa, me estoy refiriendo a tiempos específicos donde nos apartamos de todo para concentrarnos en la oración. Mi hermano amado, si tú quieres apartar tiempo específico durante el día, vas a tener que ponerlo en agenda, y vas a tener que decir que no a ciertas actividades en que otros nos quieren comprometer, y vamos a tener que negarnos a nosotros mismos cosas que queremos hacer. Si no, no se puede. No se puede. Por eso decía Spurgeon: aprende a decir que no, que te será más útil que saber latín. Aprende a decir que no. Mire, pastor, que no es, muy bien, una idea fantástica, pero yo no puedo. Hermano, miren, hay gente que se molesta cuando uno dice que no. Cristo dijo que no. Y dijo que no a personas enfermas. Imagínense la escena de Marcos 1 que vimos hace un momento. Toda la ciudad agolpada en la puerta, esperando ser sanados por Cristo. Él hizo lo que él podía hacer, y en un momento dado dijo: me retiro a descansar, porque mañana debo levantarme a orar. Sí, pero mire que hay una reunión. La persona se quiere suicidar. No, vamos, no hay problema. Entonces mañana veremos eso. Mañana veremos eso. No basta con entender que debemos orar. Si no lo planificamos, no oraremos. Queridos hermanos, amados hermanos, el tiempo para orar no se encuentra, se fabrica. Ese tiempo no se encuentra.
Si comienzas el día sin señalar en tu agenda ocupada un tiempo específico planificado para orar, porque esperas que en algún momento encontrarás ese tiempo adecuado, te aseguro, mi hermano, te aseguro, mi hermana, no lo vas a encontrar. Las presiones del día te mantendrán ocupado y el diablo se encargará de eso para que tú no ores. Ese tiempo no se encuentra, se fabrica, se pone en agenda, se determina de antemano y se maneja el horario a la luz de eso, porque eso es crucial. Importantísimo, eso no es opcional. ¿Por qué muchos creyentes que reciben domingo tras domingo la palabra de Dios están en una condición espiritual deplorable? ¿Por qué? Porque nadie puede vivir la vida cristiana por ti. Eres tú el que debe acercarse a Dios en oración. Dice David en el Salmo 5, versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ya él lo había determinado, de mañana tú oirás mi voz. Y luego en el Salmo 55, 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Y en el Salmo 57, 7 y 8, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana. Y una vez más en el Salmo 63, versículo 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Este hombre entendía su necesidad de Dios y a la luz de esa perspectiva hacía planes específicos para encontrarse con Él en oración. Y no solo por la mañana al levantarse, también a lo largo del día. Hermanos, ¿qué tan conscientes estamos de nuestra necesidad de Dios? ¿Qué tan conscientes estamos de nuestras debilidades y limitaciones? ¿Qué tan conscientes de los peligros que nos rodean cada día y la facilidad con que tropezamos y caemos? Qué fácil nosotros somos engatusados por el pecado. Qué fácil. Qué engañoso es nuestro corazón. Hermanos, ¿qué tan conscientes estamos de la lucha espiritual que se libra a nuestro alrededor? Porque el enemigo de nuestras almas quiere que deshonremos el nombre de Cristo. Porque el enemigo de nuestras almas quiere que seamos escarnio para el Evangelio, que pongamos tropiezo al inconverso para que piense que la iglesia está llena de hipócritas y que el Evangelio no vale la pena. ¿Qué tan conscientes estamos de eso? Déjame decirte algo, mi hermano querido, mi hermana querida. No es primariamente detrás de ti que el diablo anda. Él anda detrás de ti, pero no primariamente. Es detrás del honor de Dios. Es detrás de la gloria del Evangelio. Es detrás del honor de Cristo que el diablo anda. Todos los ataques de Satanás están dirigidos a una meta: que el nombre de Dios, el Evangelio de Cristo sea deshonrado. Por supuesto que él odia a la iglesia y odia a cada uno de sus miembros, pero su meta primaria, primordial, es echar por tierra el Evangelio. Por eso intenta quitarnos el gozo, por eso quiere poner a los hermanos a pelear entre sí, por eso ataca a los matrimonios, por eso nos seduce constantemente para que demos un mal testimonio en el mundo y, si es posible, apostatemos de la fe. ¿Estamos nosotros conscientes de eso? De que cada día nosotros entramos a un campo de batalla lleno de minas explosivas, en el que no podemos entrar descuidadamente.
Amados hermanos, estamos en una guerra de enormes proporciones y la oración es un aditamento esencial para pelear con éxito. Esto es lo que Pablo nos enseña en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Pablo ha venido hablando aquí de lo que es la vida cristiana. Y ahora dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 18, orando en todo tiempo. Tomad toda la armadura de Dios, orando en todo tiempo. La oración no es otra pieza de la armadura. La oración es el espíritu en el que debemos hacer uso de la armadura. Es la actividad en la que debemos estar envueltos al poner a trabajar todos estos recursos que Dios nos ha provisto para luchar y que Pablo describe aquí. La armadura no funciona como algo mágico, como algo que tiene poder en sí mismo, no. Esa armadura solo es eficaz cuando la usamos en oración, en dependencia de Dios. Alguien dijo una vez que la oración no es un intercom doméstico que usamos para no tener que ir de un lugar a otro en la casa. Hay personas que usan la oración como un intercom. Mira, señor, tal cosa. Fulana, tráeme un vaso de agua para yo no tener que bajar a la cocina. Una cosa cómoda. No es necesario. No es algo vital. Oiga, pero es cómodo. Uno está, sobre todo en las casas que tienen 2 plantas, uno está allá arriba y darle un botoncito y decir, fulana, trae un vaso de agua. El intercom es cómodo, pero no es vital. La oración no es un intercom, la oración es un walkie-talkie para usar en tiempo de guerra, es un transmisor. Es por eso que Pablo dice a los hermanos de Roma, en Romanos 15:30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y el texto griego dice literalmente, que luchéis juntamente conmigo orando por mí. La oración es un instrumento de lucha. La oración es el contacto que tenemos con el cuartel general para que nos envíen cobertura aérea en medio del combate. Si no usamos el walkie-talkie, estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Y eso significa derrota segura. No es que puede ser, no es que puede ser. Velad y orad para que no entréis en tentación. No estás velando ni estás orando. Vas a fracasar en tu vida cristiana. Vas a fracasar. Por eso se ha dicho que la vida de oración del cristiano es la prueba final de su carácter. No es la doctrina. Y ustedes saben, hermanos, que en esta iglesia se pone mucho énfasis en la doctrina. Es de suprema importancia que un creyente posea un buen entendimiento y una buena comprensión de su teología. Pero lo que realmente determina el carácter de un cristiano es su vida de oración y de comunión con Dios. Mi hermano amado, mi hermano amada, tú eres lo que eres cuando estás a solas con Dios en oración. Nada más ni nada menos. ¿Qué es lo que nosotros somos? Lo que somos delante de Dios en oración. Eso es lo que determina nuestro carácter. Algo anda mal si nuestro conocimiento teológico no camina a la par con nuestra vida de oración. Algo anda mal. Por eso no nos cansaremos, mis hermanos, de enfatizar la enorme importancia que tiene para nosotros el culto de oración los miércoles en la noche.
Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo no podrá llevar a cabo la misión que Dios le asignó como iglesia a menos que los miembros que la componen dependan de Él en oración. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Tú amas el reino de Dios? ¿Tú amas esta iglesia en la que Dios te ha colocado? Ora por ella, mi hermano, como individuo y como miembro de esta iglesia. Como decía al principio, era mi intención abarcar los 3 puntos que Daniel menciona en los primeros 3 versículos del capítulo 9, las circunstancias que rodearon esta oración. Pero mis hermanos, a medida que avanzaba en el desarrollo de este punto, vino a ser evidente que no podría seguir adelante ni al segundo punto ni al tercero. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a tomar en serio la necesidad que tenemos de orar para que el reino de Cristo continúe expandiéndose, para que más personas vengan a la fe y al arrepentimiento, para que nuestras almas puedan resistir los embates del enemigo. Que no solo perseveremos hasta el fin, sino que lleguemos al final de nuestros días, como Daniel, con el mismo grado de fructificación, con el mismo celo, con la misma devoción. Daniel no era un superhombre, era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras, pero él sabía lo que era depender de Dios en oración. Y por eso llegó a ser el hombre que fue, un hombre extraordinario, sustentado por medios ordinarios. Oh, que Dios nos enseñe a depender de Él en oración. Oh, que Dios nos provea su gracia para tener una plena comprensión de nuestra debilidad, de los peligros que nos rodean, del tesoro tan grande que debemos defender al llevar con nosotros el nombre de Cristo. Pero que Dios nos provea también la disciplina que necesitamos para cultivar el hábito de orar regularmente. Y a ti, mi amigo que nos visitas, solo quiero añadir esta nota. Dios no escucha la oración de los incrédulos. Dios no escucha la oración de los impíos. Dios no escucha la oración de aquellos que no hacen su voluntad. Si tú quieres tener libre acceso a ese trono de la gracia, hay algo que debes hacer primero. Debes arrepentirte de tus pecados, debes reconciliarte con Dios, debes hacer la paz con Él, y eso solo es posible por medio de Cristo. Mi amigo, tú tienes pecados que confesar, pecados por los cuales serás condenado en el día del juicio, a menos que aquí y ahora te arrepientas de tus pecados, arregles tus cuentas con Dios y te reconcilies con Él. Que Dios tenga misericordia de ti. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, gracias por dejarnos en tu palabra un ejemplo como el ejemplo de este hombre. Oh Señor, si acaso nos sentimos avergonzados en nuestros corazones por nuestra pobre vida de oración, no permitas que quedemos con los brazos caídos y las rodillas paralizadas, que dependiendo de tu gracia, propongamos en nuestro corazón acercarnos a ti regularmente, generar en nosotros ese hábito piadoso de acercarnos constantemente delante de ti en oración. Enséñanos cuán débiles somos, enséñanos nuestras limitaciones, enséñanos, oh Dios, los peligros a nuestro alrededor y pon en nosotros un peso, una carga, para no ser nosotros en el día de mañana motivo de escarnio para el nombre de Jesucristo. Oh, ven, bendícenos, bendice esta iglesia, preserve esta iglesia, enséñanos como iglesia a orar, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.